El amanecer apenas despuntaba cuando el murmullo del viento empezó a mezclarse con voces ásperas en el claro del bosque. Ella no entendía por qué la habían llevado hasta allí. Sus manos temblaban, no solo por el frío, sino por el miedo que se le había clavado en el pecho desde la noche anterior. Había crecido aprendiendo a guardar silencio, a no destacar, a caminar con la cabeza baja para no despertar la furia de quienes la miraban como si no perteneciera a ningún lugar. Media sangre, le habían dicho siempre, como si esa palabra justificara cualquier crueldad. Recordaba el camino de tierra, los rostros duros, el tirón brusco del brazo que casi la hizo caer. Nadie escuchó cuando pidió explicaciones. Nadie quiso oír cuando suplicó que la dejaran volver. Para ellos, su destino ya estaba decidido. El árbol elegido era antiguo, con ramas gruesas que parecían sostener el cielo. Allí, el nudo de la cuerda se tensó mientras las acusaciones volaban como piedras, que era impura, que traía mala suerte, que no debía existir entre ellos. El lazo rozó su cuello y el mundo se le volvió estrecho. Pensó en su madre, en la risa que apenas recordaba, en la promesa de un futuro que nunca llegó. Cerró los ojos, convencida de que aquel sería el último amanecer que vería. Entonces, un ruido distinto quebró el aire, el galope decidido de un caballo. El ranchero apareció entre los árboles como si el bosque mismo lo hubiera enviado. Era un hombre alto, de mirada firme, con la ropa marcada por el polvo de los caminos y el trabajo duro. No gritó de inmediato, observó la escena con una calma peligrosa, como quien entiende que cada segundo cuenta. Vio la cuerda, vio el miedo en los ojos de la joven, vio la injusticia desnuda en el claro. ¿Qué creen que están haciendo?, preguntó, con una voz grave que hizo vacilar a más de uno. Las respuestas llegaron confusas, cargadas de odio y superstición. El ranchero no discutió, bajó del caballo, avanzó con pasos largos y, antes de que nadie reaccionara, sacó su cuchillo. El filo brilló un instante y la cuerda cedió. Ella cayó en sus brazos, respirando con dificultad, aferrándose a la vida como a un milagro. Tranquila, murmuró él, ya pasó. Cuando algunos intentaron protestar, el ranchero se irguió y su mirada no dejó espacio para dudas. Desde ahora es mía, dijo. Y nadie vuelve a tocarla. Aquellas palabras no fueron una amenaza vacía. En ese territorio, su nombre pesaba. Los hombres retrocedieron, murmurando, hasta desaparecer entre los árboles. El claro quedó en silencio, roto solo por el sollozo contenido de la joven. Él la cubrió con su abrigo y la ayudó a montar el caballo. El camino hacia el rancho se hizo largo, pero cada paso la alejaba de la muerte. Ella apenas hablaba, observaba las manos del ranchero, fuertes y seguras, preguntándose por qué alguien como él había aparecido justo a tiempo. Al llegar, el rancho la recibió con olor a madera y café caliente. El ranchero le ofreció agua, pan, un lugar junto al fuego. No le pidió explicaciones, no le exigió gratitud, simplemente estuvo allí. Esa noche, mientras el fuego crepitaba, ella durmió por primera vez sin miedo a despertar con un grito. Los días siguientes fueron de silencios y pequeños gestos. Él le enseñó dónde estaba todo, cómo ayudar si quería, cómo cuidar los animales. Ella aprendió a confiar despacio, como quien ha sido herida demasiadas veces. A veces, el recuerdo del lazo volvía en sueños, pero al despertar encontraba la seguridad del amanecer y el sonido del rancho vivo. Con el tiempo, las palabras comenzaron a fluir. Ella contó su historia, la vida entre dos mundos, el rechazo constante, la noche en que decidieron que ya no merecía seguir respirando. El ranchero escuchó sin interrumpir, con una atención que sanaba. Aquí no eres menos, le dijo. Aquí eres tú. El pueblo no tardó en enterarse. Algunos murmuraron, otros criticaron. Él no cedió, la acompañó cuando fue necesario, dejó claro que no permitiría más abusos. Poco a poco, la gente entendió que aquella joven no era una amenaza, sino una sobreviviente. Ella empezó a reír de nuevo. Descubrió que podía aprender, que tenía habilidades, que su identidad no era una condena. En el rancho, su presencia trajo luz. Y aunque el pasado no se borró, dejó de definirla. Una tarde, mientras el sol caía lento, ella se acercó al ranchero con los ojos brillantes. Gracias, dijo, por salvarme, por llamarme tuya. Él negó con suavidad. No te salvé para poseerte, respondió. Te salvé para que vivas. Ella entendió entonces que aquella palabra había sido un escudo, no una cadena. Que el amor puede aparecer en forma de valentía, de respeto, de un cuchillo cortando una cuerda a tiempo.
Y así, donde antes hubo un árbol de muerte, nació una historia de vida. Una que ella seguiría escribiendo, libre al fin, con el amanecer de su lado. El silencio volvió al claro cuando la cuerda cayó al suelo. El ranchero sostuvo a la mujer entre sus brazos hasta que recuperó el aliento. Sus manos temblaban, pero sus ojos, oscuros, profundos, se aferraron a él como si fuera la única cosa real en un mundo que acababa de romperse. Él la cubrió con su abrigo, firme y sin pedir permiso, y habló con una voz que no admitía réplica: nadie volvería a tocarla. Se llamaba Elena, o al menos así se presentó cuando, más tarde, sentados junto a una fogata improvisada, el temblor de su cuerpo comenzó a ceder. La habían llamado media sangre, desde niña, como si ese nombre bastara para borrar su derecho a existir. Creció aprendiendo a no levantar la mirada, a no ocupar espacio, a no soñar. Aquella tarde, el odio había tomado forma de nudo y rama. Y habría terminado allí, si no fuera por el sonido de un caballo acercándose y por un hombre que decidió no mirar a otro lado. El ranchero, Tomás, vivía solo desde hacía años, en una casa de madera que el viento conocía mejor que cualquier visitante. Había aprendido a hablar poco y a escuchar mucho. Cuando vio la escena, no pensó en consecuencias ni en explicaciones. Actuó, cortó la cuerda, la reclamó con una palabra simple que, para él, significaba protección, no posesión. Elena pasó la noche en su casa, envuelta en mantas, con una taza caliente entre las manos. El amanecer la encontró despierta, mirando la luz colarse por las rendijas como si fuera una promesa. Tomás preparó café y pan sin decir nada. No hizo preguntas, no exigió historias. Ese respeto fue, para ella, el primer gesto de verdadera dignidad que había recibido. Con los días, el miedo se transformó en cautela, la cautela, en confianza. Elena ayudó en lo que pudo, arregló una cerca, cocinó con lo poco que había, cantó bajito mientras barría. Tomás observaba sin invadir, aprendiendo a leer los silencios. Había noches en que los recuerdos la despertaban, y él dejaba una lámpara encendida, como quien dice: estoy aquí, sin pronunciarlo. No tardaron en llegar rumores. El pueblo murmuraba, algunos miraban la casa desde lejos. Tomás no retrocedió, se presentó ante quienes preguntaron y fue claro: Elena estaba a salvo. No buscaba pelea, pero no la esquivaría. La firmeza, a veces, basta. Elena comenzó a cambiar, se enderezó, rió, volvió a soñar, descubrió que su voz podía ocupar espacio sin pedir perdón. Una tarde, mientras arreglaban el techo, se atrevió a contarle su historia completa. La madre que la protegió hasta donde pudo, el padre ausente, la marca invisible que otros creyeron ver en su piel. Tomás escuchó sin interrumpir. Al final, dijo algo sencillo: nadie tiene derecho a decidir quién eres. La temporada avanzó y con ella llegaron nuevas pruebas. Un hombre del pueblo apareció exigiendo que Elena se fuera. Tomás no levantó la voz. Tampoco retrocedió. Puso una mano sobre la mesa y dejó claro que su hogar no era terreno de odio. La discusión terminó ahí. A veces, la valentía se manifiesta en la calma. Elena encontró trabajo enseñando a leer a los niños de las rancherías cercanas. Descubrió una paciencia que no sabía que tenía. Los pequeños la escuchaban con atención, en sus ojos no había prejuicio, solo curiosidad. Cada tarde volvía cansada y satisfecha, y Tomás la esperaba con sopa caliente y una sonrisa torpe que ya no intentaba esconder. El invierno fue duro, las tormentas cerraron caminos y probaron la resistencia de la casa y de quienes la habitaban. Compartieron silencios largos, historias cortas, risas inesperadas. El vínculo creció sin promesas grandilocuentes, sostenido por actos pequeños. Una leña extra, una manta bien puesta, una palabra a tiempo. Un día, Elena decidió volver al claro. No sola, Tomás la acompañó. El árbol seguía allí, pero ya no tenía poder. Elena respiró hondo y habló en voz alta, no para el pasado, sino para sí misma. Cuando se dio vuelta, encontró en los ojos de Tomás algo que no había visto antes: orgullo. No por haberla salvado, sino por verla de pie. Con la primavera llegó una invitación del pueblo para una reunión. Elena dudó. Tomás no presionó. Dijo que estaría a su lado si decidía ir, y también si no. Esa elección fue suya. Fueron juntos. No todos sonrieron. Algunos bajaron la mirada. Otros escucharon. Elena habló con claridad y sin rencor. No pidió disculpas por existir. El silencio que siguió no fue cómodo, pero fue necesario. Regresaron a casa al atardecer. El camino parecía distinto. O tal vez eran ellos.
Elena se detuvo, tomó la mano de Tomás y, por primera vez, dijo lo que sentía sin miedo. No hubo discursos, solo un acuerdo tácito de caminar juntos. La historia no terminó con aplausos ni con finales perfectos. Terminó con algo mejor, con una vida reconstruida, con un hogar elegido, con una verdad simple que se sostuvo día a día. A veces, basta con que alguien corte una cuerda y diga, aquí estás a salvo, para que todo cambie.